Lo que yo hice fue un planteamiento ideológico. Yo hice un planteamiento político de fondo, que tiene que ver con ver las cosas hacia adelante. Ahora, que a mí que se quieran encubrir con una retórica revolucionaria haciéndose llamar socialista y a nosotros decimos lo contrario. Miren, Hitler se llamó socialista, Mussolini fue fundador del Partido Socialista. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de algo mucho más perfecto. La única revolución efectiva en el mundo es la democracia. Los países del mundo van a dejarse la democracia. Reconózcanlo. Reconozcan lo que es así. Ahora bien, aquí entonces, cada vez que hablo, yo pudiera pasar aquí horas para explicarles y para decirles a ustedes con pruebas, en 13 años de gobierno ADECO, ¿qué hicimos nosotros y qué han hecho ustedes en 13 años? Es como que si yo viniera aquí para justificar mi tisana ideológica, diciéndoles a ustedes que ustedes son culpables de los 20 millones de crímenes de Stalin o de los asesinatos de Fidel Castro en Cuba. Yo estoy hablando de otra cosa. Estamos hablando de cuestiones de fondo, del país progresista que queremos, y ese debate, presidente encargado, está planteado porque lo dijimos el año pasado. Cuando quieran, en el lugar y en el sitio, damos el debate que ustedes quieran. El punto esencial que tenemos que debatir en este país, y aquí en esta Asamblea Nacional que no puede seguir siendo confiscada por una cúpula, es el fracaso de la política social del gobierno, que se tilda de socialista y de ser revolucionario, particularmente en lo social. Mientras está fortaleciendo los factores productivos de otros países, está quebrando los nuestros. De acuerdo con las mismas cifras del Instituto Nacional de Estadística, nosotros tenemos en Venezuela, en lo que se denomina personas en pobreza por línea de ingresos, según la entidad federal para el 2011, la bicoca de 9.365.895 venezolanas y venezolanos que están viviendo en lo que se llama pobreza. Ahora, ¿cómo se explica que en un país tan rico como el nuestro, que nos hablan de una revolución humana, ocurran 5.873 defunciones en materia de mortalidad infantil? ¿Qué demuestra eso? Que hay una serie de fallas en cuanto al tratamiento adecuado del control prenatal, hay retroceso en los programas de vacunación. Dávila informó que esta situación será denunciada en los próximos días ante la plenaria de la Asamblea Nacional. También elevarán la denuncia a instancias del Consejo Legislativo del Mérida. Pidió además que la ministra de Salud comparezca ante el Parlamento para ser interpelada. Decir esto, que el derecho interno no funciona, es decir, que no hay separación de poderes, y el ciudadano en un momento dado se encuentra indefenso porque no tiene las instancias de reparación de los daños a nivel nacional, y por eso tiene que recurrir a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, que son de carácter universal, por cierto. Y el gobierno utiliza precisamente un concepto anacrónico de soberanía, y el presidente ha demostrado una ignorancia arrogante, porque no se puede retirar de un órgano de la OEA como es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que no es un simple organismo internacional más. Para poderse ir de la Comisión Interamericana tendría que salirse de la OEA, tendría que denunciar la carta que constituye la OEA y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y en el primer caso, si denuncia la carta, es decir, si se quiere salir de la OEA, hay un plazo de 2 años. Y en el segundo caso, si denuncia la Convención Americana, tiene un preaviso de 1 año. En todo caso, todas las situaciones que sucedan de violación de los derechos humanos, en ese plazo, la Comisión conoce y la Corte Interamericana conoce. Y si quiere el derecho y no entiende que precisamente el nuevo mundo que nosotros tenemos que construir en América Latina, entre el occidente y el oriente,
pasa precisamente por la defensa de la dignidad del ser humano. Y eso lo está desconociendo el presidente de la República y sus adláteres ahí en la Asamblea Nacional, que rechazaron este documento porque no pueden estar en contra de los designios del supremo jefe, defender su propia dignidad. No podemos estar sujetos a los designios totalitaristas de un gobierno. No es el Estado el que va a definir nuestro destino, son los ciudadanos, es el pueblo. Los derechos humanos siempre han caracterizado las luchas de la humanidad. Aquí nomás tenemos en Venezuela unas plantas de asfalto como la que está en Bellomonte, que está afectando el derecho a tener un ambiente sano. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Todos los días vienen matando presos en la planta y en otras cárceles de Venezuela. Aquí tenemos nosotros problemas de salud, es violación de derechos sociales. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? ¿Cuál es la respuesta del tribunal? No le da respuesta a los venezolanos, no le da respuesta a las víctimas. Por eso entonces la gente tiene que recurrir a los sistemas de protección que se crearon después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque las dictaduras no permiten que las víctimas de los designios de un gobierno dictatorial actúen en defensa de sus propios derechos. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo y le queremos decir eso al pueblo de Venezuela. Me falta la parte internacional, pero el diputado... No, antes, presidente... No, va a ser breve, te prometo. Presidente, a ver, perdón. Dentro de los aspectos relacionados en su cuenta, tal como dice la Constitución, que la cuenta debe versar sobre aspectos políticos, económicos y sociales del año inmediatamente anterior, en este caso el 2011, considero que hay un aspecto político que no sé si usted lo tiene contemplado en el informe o de repente no le está dando la debida importancia, y ya que dentro del contexto que hemos venido hablando de paz, tanto internacional como nacional, del respeto de los derechos humanos, yo creo que hay un tema que es sumamente importante y que me hago eco de solicitudes que organizaciones de todo tipo han hecho a nivel nacional e internacional, así como a nivel de familiares y de sectores involucrados desde el punto de vista humano, el tema relacionado con las personas o con los presos denominados políticos. Yo pienso pues de que es un tema que forma parte de esa concepción de lo que debe ser un país con derechos humanos. Existen 5 policías que en los momentos actuales se encuentran en situación realmente muy lamentable desde el punto de vista de la salud. Existen comisarios, existe un número importante de presos políticos en ese sentido, que yo pienso que debe ser tomado en consideración a los efectos de tomar las medidas correspondientes para que se les dé la libertad. Existen peticiones incluso de intelectuales que son conocidos suyos en relación pues con personas que están dentro de la magistratura, como la jueza Alfiuni, que desafortunadamente pues tiene también problemas de salud. Yo le hago a usted ese planteamiento dentro de lo que considero que está en los aspectos políticos que debería de señalarse tal como lo dice la Constitución. Gracias, diputado. Dávila. Bueno, aquí está la presidenta del Tribunal Supremo, la fiscal general. En consideración la realidad. Si estamos hablando de un plan de vialidad agrícola, que tomen en cuenta todos esos pequeños poblados, que se sienten con los productores, con los agricultores, con los consejos comunales, agrícolas, con todos los sectores, no sigan viendo a Venezuela desde un punto de vista reduccionista, reaccionario y entreguista. Vamos a avanzar hacia lo que nosotros estamos planteando, un verdadero país independiente, soberano y en justicia social y descentralizado, porque ese es el cambio popular que el pueblo está exigiendo en este momento. Aquí está en juego precisamente un planteamiento ideológico. Aquí nos siguen aplicando a nosotros una política reaccionaria y entreguista. Ofrecimos en el 2010, hace un año, en las elecciones del 26 de septiembre, que íbamos a luchar por esto, y hoy lo estamos cumpliendo nosotros, que representamos ese 52% mayoritario de las elecciones del 2010. Pero lo aprobamos, ¿por qué? Porque nosotros consideramos
que la democracia y los derechos humanos no solamente son una cuestión ética o ideológica, sino que son una forma de gobierno para mantener cohesionada la sociedad en medio de sus múltiples diferencias y divergencias. Y justamente la recurrencia o el hecho de que esto forme parte de las cifras que el gobierno presenta desde el punto de vista de los beneficiados en la seguridad social, está dentro de ese contexto la progresividad de los derechos humanos. Los derechos sociales son progresivos. Y si algo en el mundo se está poniendo en vigencia, y hoy día los medios de comunicación lo reflejan, es que precisamente en aquellos países que han venido desmontando las políticas democráticas, progresistas e incluso de la socialdemocracia, están en este momento entrando en problemas. Pero es que esos logros precisamente se obtuvieron contra los regímenes autocráticos que seguían la concepción del socialismo real. No solamente con la retórica apasionada de los discursos, es con la realidad de los hechos. Es entender de que realmente existe una política social del Estado que se sustenta dentro de esos conceptos de derecho económico y de derecho social y de derechos humanos, sobre los cuales nosotros hemos establecido también nuestra estrategia. Porque, repito, quienes llegamos aquí hace año y medio, llegamos sobre la base de promesas y ofertas de trabajo legislativo desde el punto de vista social, porque bastante que visitamos nuestras comunidades, bastante que le dijimos a nuestro pueblo, a nuestras ancianas y a nuestros ancianos, que cuando estuviéramos aquí en la Asamblea Nacional, nosotros íbamos a luchar para que aquellas personas que no estuvieran cotizando, estuvieran incluidos en un sistema de seguridad social. Y de eso, hoy día entonces tenemos que después de 13 años de gobierno, es cuando entonces comienza a surgir la necesidad de tomar en consideración a estos sujetos dentro de un derecho realmente progresista. Nosotros lo aprobamos, pero estamos claros y hago este mensaje. No lo hacemos porque simplemente sea una concepción electoralista y utilitarista. No utilizamos a la gente en función electoral. Lo hacemos porque creemos en el ser humano, porque estamos convencidos de la democracia y por esa razón estamos aquí nosotros libres, luchando por la libertad y la democracia de nuestro pueblo. Mañana los invito, porque mañana tenemos una actividad donde vamos a recoger firmas para el proyecto de reforma del artículo 6 de la Ley del Seguro Social, precisamente en la Plaza Brión de Chacaíto, porque entendemos que el 50% de las personas que están fuera de la seguridad social son los trabajadores independientes, los taxistas, los motorizados, los buhoneros, las amas de casa. Y pedimos que se incorpore la ampliación de la seguridad social a estos venezolanos. Y al mismo tiempo, para terminar la idea, hago aquí un llamado. Si estamos hablando precisamente de respeto de los derechos humanos, para que efectivamente el Poder Judicial deje de estar beneficiando al patrono, que es el Estado, cuando hay discusiones de contrato colectivo con los trabajadores. Esa es la exposición que queríamos decir, en defensa de derechos de principio, pero en función de que nadie se puede arrogar de cuestiones que forman parte del ser humano, porque los derechos humanos no son concesión del Estado, ni son una gratuidad del gobierno, son inherentes de la persona humana y por eso defendemos estos principios. Igualmente, ¿por qué vamos a seguir nosotros en la Asamblea Nacional delegando nuestra potestad? ¿Hasta cuándo la Asamblea Nacional tiene que bajarle la cervija a Miraflores? Se los digo a ustedes, nosotros todos somos electos por un pueblo. ¿Cómo vamos a darle ese poder inmenso al presidente de la República por más idolatría, por más deidad que ustedes quieran defender? Es un ser humano. Aquí acabamos ahorita de sancionar a un alcalde que tenía la protección y el apoyo del alto gobierno. Vamos a nosotros seguir aquí en la Asamblea Nacional doblegándonos ante la cerviz, doblegando la cerviz ante el Poder Ejecutivo Nacional. Somos defensores del pueblo, estamos elegidos por un pueblo y esta Asamblea Nacional tiene que elegir a ese superintendente y tiene que tener un papel decisivo en la escogencia del tesorero y del superintendente y no dejárselo exclusivamente al presidente de la República.